No era un turista perdido. No era un hombre común. Era el hijo del hombre que destruyó a mi padre. Y aún así, lo salvé. Eso fue lo que pensé cuando supe la verdad. Pero en ese momento, en medio de la niebla y con sus manos cubiertas de sangre, yo solo vi a un ser humano al borde de la muerte. No sabía que esa decisión, la de salvarlo, me arrastraría a la historia más dolorosa, más hermosa y más peligrosa de mi vida. ¿Alguna vez te has encontrado en una encrucijada donde el instinto te dice una cosa, pero tu pasado grita otra? Esta no es solo una historia de amor. Es una historia de identidad, de justicia, de heridas que nunca cerraron, y de un anillo tallado a mano que selló una promesa imposible. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la verdad. Esa mañana, el bosque estaba cubierto de niebla espesa. Yo, Camila Rojas, había salido temprano como siempre a recolectar plantas medicinales para mi abuela Elena. Nada indicaba que mi mundo estaba a punto de quebrarse. Fue un grito, seco, humano, que atravesó los árboles como una advertencia. Corrí, no pensé, no dudé, y cuando lo vi, su cuerpo estaba tirado entre las rocas. Inerte, ensangrentado, como si la tierra misma lo hubiera escupido. Su pecho subía y bajaba apenas. Me arrodillé, mis manos temblaban mientras presionaba la herida más profunda. Su sangre tibia se pegaba a mis dedos. No te mueras, por favor, sollocé. Te voy a salvar, te lo prometo. Y lo arrastré, metro a metro, hasta la cabaña. Ni siquiera sabía su nombre. Pero ya sentía que su destino estaba irremediablemente atado al mío. Mi abuela me miró en silencio mientras preparaba vendas y compresas. Niña, ¿sabes en qué lío te puedes estar metiendo? ¿Verdad? Yo no respondí, solo observé al hombre desconocido. Y mientras él dormía en el camastro, herido, vulnerable, sin nombre, el destino comenzó a reescribir mi historia. La niebla se cernía sobre el sendero como un velo de misterio, enmudeciendo los pájaros y ahogando hasta el latido de mi propio corazón. De pronto, un grito negro rasgó el silencio, un sonido humano, desesperado, que me obligó a detenerme. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras mis pies ávidos seguían aquel eco hasta dar con él. Un hombre tendido entre las rocas. El pecho abierto como un libro sangrante. Arrodillada a su lado, mis manos se empaparon en ese rojo oscuro que hablaba de vida y muerte al mismo tiempo. Cada latido irregular que yo conseguía palpar con mis dedos me recordaba mi propia vulnerabilidad. No te mueras, susurré, temblando, mientras mi mente se debatía entre el pánico y un impulso invencible de salvarlo. En cada vendaje improvisado, en cada pequeña gota de mi té de hierbas, se mezclaba el miedo de enfrentar a quien fuera, con la convicción de no permitir que se apagase su mirada, por más confusa que fuera su presencia. El secreto se deslizó entonces entre mis palabras y susurros. Ni yo misma sabía quién era aquel forastero ni de dónde provenía aquella fuerza que me pedía luchar contra el frío de la mañana y contra mi propia incertidumbre. Pero mientras lo cubría con mantas, sentí nacer un pacto silencioso. Nuestro vínculo comenzaba con su herida. Y aquel bosque sería testigo de una verdad que debía florecer. Al cerrar la puerta de la cabaña tras mis pasos temblorosos, supe que nada volvería a ser lo mismo. La sombra de su identidad, el apellido enigmático que todavía no conocía, aguardaba más allá de aquellas paredes. Dispuesta a poner a prueba mis creencias y mi corazón. La cabaña olía a eucalipto y a ungüentos antiguos, mientras Santiago dormía el sueño profundo de quien lucha por vivir. Dejé caer mi vista en la mesa donde mi abuela había dejado sus remedios. Frascos de tintura, raíces secas,
y la fiebre siempre al acecho de sus huesos artríticos. Cada hierba era un testigo silente de su esfuerzo por prolongar la vida que tantas veces creí defectuosa. En un cajón encontré entonces un antiguo sobresellado con cera roja. Mi pulso se aceleró. Llevaba mi nombre trazado con la letra temblorosa de mi madre. La mujer que huyó sin despedirse cuando yo apenas era una niña. Deslicé suavemente el papel y descubrí páginas amarillentas. Cartas fechadas uno tras otro a lo largo de 20 años. Sus palabras me atravesaron con la precisión de un bisturí. Confesiones de miedo. No sabes lo que corrí para protegerte. Promesas rotas. Ojalá pudiera abrazarte en persona, y al final. Una plegaria por mi perdón. La traición no había sido suya, sino de un mundo que la obligó a partir, y aquella correspondencia. Oculta, era la huella de un amor tan fuerte como la tierra que luchaba por defender. Mientras mis dedos acariciaban las líneas gastadas, sentí caer sobre mí el peso de dos ausencias. La de mi madre y la de la justicia que jamás llegó para los ancianos de mi pueblo. Víctimas de nombres y contratos sellados en oficinas lejanas. La traición del hombre que explotaba aquel bosque. El eco de maquinaria arrancando raíces. Todo resonaba en cada palabra que mi madre escribió. Como un grito postrero que clamaba verdad. Al guardar las cartas junto al frasco de bálsamo para la artritis. Comprendí que las voces que ya no están. Mi madre. Los árboles caídos. Mi abuela indefensa. Pedían ser escuchadas. Cada medicina, cada carta, era una prueba de que el pasado no se cura solo con el silencio. Y mientras la mañana despuntaba tras la ventana empañada, la urgencia me inundó. Había una decisión que no podía esperar. Sabía que, para honrar aquellas voces, pronto tendría que enfrentar la sombra de la culpa y responder a una propuesta que podría cambiarlo todo. El alba se filtraba en haces temblorosos sobre la mesa de vetustos apuntes botánicos. Cuando Santiago reapareció en la cabaña con un sobre en mano, su mirada ya no llevaba el desdén de la primera impresión. Un leve temblor traicionaba su tensión. Sé que no es momento, murmuró. Pero necesito ofrecerte algo antes de marcharme. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una lluvia helada. Después de todo lo vivido, las ausencias, las traiciones encubiertas, la lucha diaria de mi abuela contra el dolor. ¿Cómo aceptar una propuesta cuando su fortuna llevaba la culpa de destruir lo que más amaba? Aún así, su voz mostraba honestidad. Me ofrecía un puesto en Valtech, no como parte de su mundo, sino diseñando un programa de conservación inspirado en mis investigaciones. Libertad creativa, recursos para proteger el bosque, y un sueldo que aliviaría el miedo a las medicinas que tanto escaseaban. El conflicto se desató en mi pecho. Mi orgullo campesino se alzaba en cólera. Trabajar para la familia que arruinó la mía. Mientras mi razón susurraba la verdad de sus ojos. No lo hago por tu apellido. Lo hago por este bosque y por ti. Cada latido abrazaba la memoria de mi madre ausente. Y al mismo tiempo se abría la posibilidad de enmendar un pasado que nadie quería enfrentar. Con las manos aún teñidas de tierra y tinta. Soplé el calor de un té amargo y alcé la vista. Dame tiempo hasta el atardecer. Conseguí articular, para escuchar también a mi sangre y no traicionar lo que llevo dentro. Santiago asintió, guardó el sobre y, al cruzar el umbral, dejó tras de sí una promesa tan urgente que ningún silencio podría demorarla mucho más. El primer amanecer juntos nos encontró en la cumbre de la montaña, donde el viento despejaba la niebla y revelaba el vasto tapiz verde que tanto habíamos combatido proteger. Con cada paso,
Mi corazón latía en contradictorio éxtasis. La lejanía de mi aldea se mezclaba con la presencia de Santiago. Ese hombre de linaje opulento que ahora compartía mi carga. Mientras él calibraba su dron térmico sobre los robles centenarios y yo tomaba nota de cada especie en peligro. Sentí la punzada de la venganza que había guardado en silencio. Aquella furia contenida contra su apellido. Contra el monstruo de acero y concreto que amenazaba mi hogar. Bulía con cada zumbido mecánico. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas coincidían, descubrí una duda nueva. ¿Podía odiar a quien se arrodillaba para ayudarme a plantar retoños en lugar de troncos? En el silencio de un café improvisado entre helechos, Santiago deslizó un mapa donde señalaba futuras zonas de reforestación. Sus palabras eran mesuradas, llenas de respeto por mi saber ancestral. Quiero aprender de ti, Camila, insistió, y en ese instante comprendí que su propuesta profesional, bajo la sombra de la culpa, no era un favor ni un truco corporativo, sino el puente imperfecto que unía dos realidades enemistadas por el pasado. La noche nos sorprendió en un claro, donde el crujir de las ramas acompañó nuestra confesión. Él, la angustia de un heredero cansado, yo, el miedo a traicionar mi legado. Dejando caer la mirada hacia nuestro valle. Su voz apenas un susurro. Prometió no marcharse sin antes ganarse mi confianza. Y mientras recogíamos el campamento, su mano rozó la mía al tomar un frasco de semillas. Ese contacto, breve y eléctrico, fue más elocuente que 1000 discursos. La venganza silenciosa comenzaba a transformarse en complicidad. Y la duda emocional abría paso a algo tan improbable como necesario. El gran salón comunitario vibraba con murmullos de admiración. Mis fotografías cubrían las paredes. Planos cenitales del bosque recobrando vida. Retratos de ancianos mixtecos plantando retoños. Y el dron de Santiago capturando relámpagos de esperanza. Cada imagen era un grito contenido. Pero nadie lo escuchaba. La belleza oculta el dolor. Cuando tomé el micrófono para agradecer, la mirada de mi hermana Valeria brilló con furia contenida. Antes de que pudiera reaccionar, ella se alzó. Su voz partió el murmullo. «Tú no entiendes», exclamó. «Estás colaborando con el hombre que financia la destrucción de nuestro hogar». El silencio cayó como plomo. Los invitados se volvieron hacia nosotros. Rostro tras rostro curioso, incrédulo. Sentí el corazón encogerse. Mi convicción y mis compromisos chocaban en el mismo instante. Santiago, a mi lado, permaneció rígido. Sus ojos buscaban mi perdón sin atreverse a explicarse. En ese momento, cada palabra no dicha se hizo volcán. Yo había callado sus intenciones corporativas de comprar tierras. Y él, su miedo a perderme si revelaba toda la verdad. En ese abismo de reproches, Valeria no era solo mi hermana indignada. Era la voz de mi culpa. La memoria viva de mi traición. Arrastrándome con el peso del juicio ajeno. Recuperé el micrófono. Valeria, logré articular con voz temblorosa. Te pido perdón por no haberte contado todo. Pero las excusas se perdieron entre el clic de cámaras y el cuchicheo creciente. Santiago puso una mano en mi hombro. Su tacto era ancla y acero a la vez. Cuando los flashes iluminaron su rostro y el mío, entendí que ese escándalo público no solo exponía nuestros secretos, sino que nos ofrecía la oportunidad de enfrentarlos juntos. Mientras la multitud se disgregaba, los murmullos encendían nuevas brasas de miedo y esperanza. Nuestra historia se abría a múltiples desenlaces. Y en ese instante, supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. Reconstruir la confianza que el ego de ambos había quebrado. Mientras la tensión de la exposición aún vibraba en mi piel,
Regresé a casa hundida en dudas. En el rincón más polvoriento de la cabaña encontré, apiñadas bajo unas tablas sueltas, un viejo baúl de madera. Al abrirlo, una luz de sobres amarillentos cayó a mis pies. Cartas fechadas una tras otra durante 20 años. Las abrí con manos temblorosas. La caligrafía cuidada de mi madre, en tinta azul desvaída, narraba pasajes que nunca conocí. Su huida forzada de Argentina. Las amenazas veladas de empresas extractivas. La promesa rota de nunca abandonarnos. Cada párrafo me atravesaba con puñales de culpa. Por creer que ella nos despreció. Por ignorar sus silencios. Entre una carta y otra, descubrí su voz decisiva pidiéndome perdón por protegerme. Hija mía, si lees esto, saberás que mi sacrificio no fue abandono, sino un acto de amor extremo. El peso de sus palabras comprimió mi pecho. La traición que yo sentí no había sido más que un escudo contra el peligro. En medio de esa revelación, mi abuela Elena bajó las escaleras. Su mirada suave se ensombreció al verme con las cartas en la mano. Jamás quise ocultarte la verdad, Camila. Pero temí que el mundo se te viniera encima. ¿Por qué callaron?, pregunté, entre lágrimas. ¿Por qué permitieron que yo creciera creyendo que mi madre me había abandonado? Elena apartó la vista, y su voz se quebró. Creímos protegerte. Pero te robamos la posibilidad de elegir tu propio rencor o tu perdón. En ese instante comprendí que el verdadero duelo no era contra Santiago. Ni contra Rodrigo. Era contra el silencio de quienes creí más cercanos. Aquellas cartas, revelando traiciones y sacrificios, me mostraron el abismo que había crecido entre nosotras y encendieron en mí la urgencia de cerrar esa brecha. Con el corazón hecho espejos rotos, guardé las cartas junto al baúl. Sabía que, para avanzar, debía enfrentar esas verdades incómodas y decidir si el perdón sería mi refugio o mi condena. A la mañana siguiente, el sol se filtraba con timidez entre las hojas del bosque. Con el baúl de cartas aún latiendo en mi pecho, caminé hacia la pequeña cocina donde Santiago había preparado té de hierbas. Sus ojos reflejaban la misma confusión y ternura de aquella primera noche. Leí todo, dije, la voz quebrada por la mezcla de rabia y alivio. Sé ahora por qué me ocultaron la verdad. Y también entiendo el sacrificio de mi madre. Él guardó silencio, dejando que el vapor del té abarqueis el espacio. Cada sorbo parecía deshelar mis resentimientos. Santiago entonces deslizó sobre la mesa un sobre nuevo, sellado con cera verde. No vengo solo en busca de tu perdón, susurró. Quiero proponerte algo que puede expiar mucho más que las palabras. Dentro del sobre, hallé un proyecto de conservación. Planos de un centro de investigación botánica. Presupuestos. Alianzas comunitarias. Era mi sueño materializado en cifras y papel. Santiago, con la pasión contenida de quien ha renunciado a todo, me ofrecía codirigir esa iniciativa, combinando tu saber ancestral con mi poder de gestión. El temblor en mis manos se hizo poderoso. La misma mezcla de miedo y esperanza que me había reclamado desde niño el día que me rescataste. Perdonar implicaba soltar el rencor, pero también aceptarlo como fuerza para avanzar. ¿Por qué yo? Logré articular. ¿Por qué compartir tu vida y tus recursos después de todo? Él acercó una taza y tomó mis dedos, cálidos contra el frío de la mañana. Porque vi en ti lo que no hallaba en mi mundo: coraje, autenticidad, compromiso, y porque entendí que el perdón no es olvido, sino la semilla de algo nuevo. La emoción me ahogó, pero la claridad emergió más fuerte que las lágrimas. Acepté su mano y su propuesta.
En ese acto de reconciliación nació una alianza que trascendía nuestras raíces rotas. Mi ciencia de la Tierra y su visión corporativa convergerían para renacer juntos. Mientras sellábamos nuestro pacto, escuché a lo lejos el canto de un quetzal, promesa y renovación. Su canto me recordó que, tras la herida y el silencio, el perdón era la llave para reconstruir lo imposible. El sol se ocultaba tras las montañas cuando la construcción del centro botánico alcanzó su etapa decisiva. Entre andamios y germinadores, Camila caminaba con su cámara al hombro, capturando cada detalle. Raíces expuestas que volvían a la tierra. Manos curtidas plantando nuevas semillas. El murmullo esperanzado de la comunidad reunida. De pronto, Santiago apareció junto al banco donde todo comenzó. Aquella roca cubierta de musgo que había cobijado nuestro primer encuentro. Con paso firme, se arrodilló frente a mí, sosteniendo un pequeño estuche de madera similar al del bosque aquel día. Camila Rojas. Su voz tembló bajo el cielo encendido. No imaginé nunca encontrar algo tan puro como tu mirada entre rumores y secretos. Hoy, delante de quienes han trabajado por este sueño, quiero sellar nuestro compromiso. Abrió el estuche y desplegó un sencillo anillo tallado con motivos de helechos y bromelias. El reflejo de la obra comunitaria danzaba en el metal. Me harías el inmenso honor de ser mi compañera. No solo en esta misión, sino en la vida. Mi corazón explotó en silencio al contemplar cada surco de esa alianza forjada desde la fragilidad y el perdón. Con manos temblorosas, tomé el anillo. Sí, susurré, mientras la cámara capturaba mi sonrisa y la luz dorada besaba nuestras sombras. Sí, 1000 veces sí. Aplausos y vítores estallaron a nuestro alrededor. Las semillas que plantamos aquel día ahora brotaban fuertes a nuestros pies. Símbolo vivo de lo que nacía entre nosotros. Un amor que ni el dolor ni las traiciones habían logrado impedir. La cámara de Camila, testigo incansable, inmortalizó el instante en que dos mundos, dos historias rotas, se unieron para reconstruir no solo un bosque, sino un hogar. Porque al fin comprendimos que sanar las heridas del pasado abre camino a un futuro que ninguno se atrevió a soñar.